Estamos ante una nueva forma de ver y vivir la vida. El mundo ha cambiado radicalmente. Entendamos la nueva dinámica en torno a la era digital con la maestra Adriana Torres Nava. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Nos hablas de que hoy es un tema muy interesante, muy actual. Sí, hoy hablamos de la criptografía, ya en algún momento hablamos de lo que son las blockchain y digamos que la criptografía y el blockchain están conectados completamente y además con las bitcoins que después les platico qué es, pero si entendemos el día de hoy, las bitcoins son exactamente lo mismo, es dinero digital. Pues adelante, por favor, es tu micrófono. Muy bien. Lo primero que les quiero sugerir es que vean una película que se llama Juegos de Guerra, que fue publicada en 1983, donde habla la historia de un hacker, que por ahí se dice que fue verdad esta historia, y después de la Guerra Fría se está planeando un ataque nuclear. Entonces, este joven descubre o descifra unos códigos que se está mandando la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos y digamos que él juega marcando números telefónicos hasta que encuentra cómo colarse en esta máquina o en esta computadora central de la Agencia de Seguridad, que es lo mismo que hacen los hackers, nada más que este joven lo hizo en una época donde todavía no existían los hackers. Entonces se presume que esta es la historia verdadera de cómo los hackers se han inspirado en el mundo a través de esta película. Y bueno, el asunto es que intercepta códigos donde se supone que van a lanzar un misil de Rusia a Estados Unidos y entonces empieza a hacer toda una confabulación para evitar la guerra porque en realidad estos mensajes eran mentirosos. Y ahí en la pantalla se ve una computadora, que es una microcomputadora Intel 8080, que es de las primeras que se hicieron de tamaño de escritorio. Entonces está llena de historia esta película, está muy interesante. ¿Pero qué es la criptografía? Es un arte y una técnica de escribir procedimientos o claves de un modo enigmático, de un modo secreto, de tal manera que solamente es inteligible para quien se sabe el código. Y este código puede ser inventado por diferentes personas. El código no necesariamente es algo que está definido en un libro. Por eso es que las supercomputadoras buscan las maneras de descifrar lo que antes descifraban las personas y que pues eran como los espías cibernéticos de hace 30 años. Y luego, ¿qué es un hash? Hash es algo súper importante en la criptografía porque así se llama el algoritmo que va en una sola dirección que asigna datos a cualquier cadena de bits. Por ahí en algún momento vimos que es un bit, que es un dato, es una letra, es un número, eso es un bit, que tiene un tamaño fijo y este hash es único y no se puede duplicar. Pero para entender qué son los hash, les traje un ejemplo. Y un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si estamos narrando un libro o estamos narrando de qué se trata una historia, en este caso escogí un zorro. El zorro, las dos palabras se empacan en una función hash criptográfica. Y del lado derecho viene el resultado. Es una combinación de letras y números que no tiene ningún significado para cualquier persona que lo ve, pero si sabemos el código o la lógica de cómo se construyó este código, entonces vamos a poder descifrar que todos esos números que están a la derecha significan un zorro. Mientras yo voy agregando o cambiando detalles a mi frase, entonces el código hash va modificándose, de tal manera que si le agrego una coma, un punto, lo que sea, entonces el código hash va cambiando. Y entonces este tipo de códigos de cómo convertir una palabra o un número a una letra o a un código secreto lo hacen programadores que son expertos en hacer algoritmos matemáticos. Y el blockchain y las bitcoins que están basadas en blockchain funcionan de esta manera, con la diferencia de que allá pues se va dejando como en un cubo la huella o la clave criptográfica número 1 y la número 2 están ligadas de tal manera que pues en el futuro, ya que una persona nos alcance descifrando los códigos que van cambiando en cada transacción, pues se hace casi imposible. ¿Para qué se usa la criptografía? Bueno, en algunos casos se utiliza para jugar. Digo, hay científicos que se hablan en clave y ellos van retando sus inteligencias para ver quién descifra qué.
se utiliza para identificar y de autentificar, por ejemplo, las contraseñas de sus accesos bancarios, la contraseña a su acceso a la computadora. Ustedes pueden usar la huella, o pueden usar su cara, o pueden usar un password. Pero este password, la computadora lo convierte a estos códigos criptográficos de tal manera que si alguien quiere robárselo, pues tendría que saber el código de desencriptación, ¿no? Digo, no todo tiene esta criptografía, pero cada vez hay más programas y más empresas que se dedican a proteger los datos a través de la criptografía. Después se utiliza para certificar que tú eres la persona que está intentando entrar a un lugar, ¿no? Y esto se guardan en bases de datos tu información, tu nombre, tu teléfono, tu clave, tu huella, y cada vez que accesas esa información que se transmite vía la red de manera empaquetada o segura, va y comprueba la base de datos para ver que tú eres, ¿no? De tal manera que si algún detalle varía, se rechaza la operación. En las comunicaciones, por allí las redes seguras o por ejemplo WhatsApp cuando dijo ya, esto está seguro para ti, significa que los mensajes que nosotros escribimos cuando viajan en la nube, viajan encriptados, por eso se dice que es seguro. Y en las redes de comunicaciones también. Por eso es que cuando hablamos de una red pública no segura, que pasan los mensajes tal cual se escriben o las fotos tal cual las publicamos, pues cualquier persona podría captar en el ambiente nuestra información. Y se usa también para el comercio electrónico. En este caso, específicamente en el blockchain, donde se validan tanto los agentes como los datos, como las aprobaciones. Y bueno, se agregaron dos palabras al diccionario. Una es craquear, que es entrar sin autorización y modificar el comportamiento, que eso lo vimos con los virus, pero también ahora se usa el hashear. Por ahí ponen ustedes hashtag, pero no. Hashear en realidad es generar claves en un documento o registro. Y finalmente, hay un libro que también les quiero recomendar que habla mucho de cómo funciona esta criptografía. Se llama Fortaleza Digital de Dan Brown, que fue el primer libro que escribió este autor, pero fue publicado hasta mucho después porque era difícil para la audiencia en general y por eso escribió primero el Código Da Vinci. Lo interesante de este libro es que al final viene un código secreto que si tú tomas la primera letra de cada capítulo a que se refiere ese número, entonces te dice, estamos observando. Es como el lema de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que observa todo a través de su infraestructura. Qué barbaridad. Oye, muy interesante como siempre. Nos das información que es fundamental para entender una realidad aplastante que estamos viviendo en todo el mundo.